A algunas esposas les explicaron que había defectos, que había, de repente se iba a enojar, que le iba a crecer la panza, que no era todo como parece, ¿verdad? Y en el pacto que tú hiciste, bueno, yo creo que te acuerdas, ¿no? Que no solamente era cuando hay dinero o cuando todo está bien, sino yo creo que te acuerdas que el pacto es, ¿cómo va eso que te dicen? En las buenas y en las malas, como dice la canción, con dinero y sin dinero. No, esa es una canción, ¿no? En la enfermedad, en la salud, ¿qué más, Esme? Y en las alegrías, o sea, cuando está triste, cuando está alegre, cuando se enoja. Las mujeres casi no se enojan, ¿verdad? Pero imagínate que se enojan. Entonces, el pacto es ya no solamente de amor, ¿verdad? De que, ay, es que está muy guapo. Yo entiendo eso, ¿verdad? Yo sé y yo digo, "Ay, te reprendo, Satanás, porque yo sé que Dios me ha dado una gracia, ¿verdad? Pero el amor se acaba, amén. ¿Cuántos creen que Dios los hizo perfectos? Amén. Algunos feos, pero perfectos. El amor se acaba, ¿verdad, Eli? ¿Verdad, Israel? El amor se acaba. El cuerpo se acaba, se va desgastando, pero queda algo que es un pacto que tú hiciste. Mira, antes mi esposa estaba joven y bella, ahora sigue siendo bella, pero menos joven. Y al revés, ¿verdad? Y tú dices, ya no dependo de quién es. Yo dependo del pacto que yo hice con ella. El pacto es una decisión y ya no se convierte en obligación, sino se convierte en el yo quiero amar. Yo decido estar, yo decido dar. No venimos aquí porque alguien nos obligó. El pacto de Dios es, Dios, yo lo voy a hacer porque te amo. Entonces, la palabra pacto sigue siendo cumplir. Definitivamente, sigue siendo de alguna manera una responsabilidad. Y hablar de pactos, bueno, yo creo que en la Biblia vemos cómo Dios en la trayectoria del hombre está haciendo pactos y renueva pactos, y el hombre cumple pactos, después ya no, y Dios siempre está hablando y está diciendo, vamos a hacer un trato. Dios es generoso, Dios siempre está bendiciendo nuestra vida y quiere hacer pactos con nosotros. Hace algunas semanas estábamos estudiando el libro de Romanos en alguna reunión. Empezamos a estudiar el libro de Romanos y tú te vas a dar cuenta que Romanos habla de que de gracia, de la culpa del hombre, habla de la libertad del hombre y la ley. Y te vas a dar cuenta que el libro de Romanos, el gran problema, el mayor problema era que los judíos nuevos, perdón, los judíos que habían hecho la ley y cristianos nuevos llegaban, no cumplían con el pacto de la circuncisión. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Imagino a los judíos cumpliendo la ley por años y llegan personas que no eran judíos y se convertían y bien felices no les hacían la circuncisión. Y había como un enojo, ¿verdad? Porque yo sí y él no. Entonces Pablo les trata de explicar, no es por la ley, no es por lo que hagas. Y empieza Pablo ahí como, ay, estos hombres no entienden. Pero en la cultura judía, yo y fui un poquito más allá y me di cuenta que la circuncisión es una cultura, es un celo. O sea, un judío presume de ser circuncidado. Un mexicano dice, no, pues le sacamos la vuelta. Pero los judíos es, wow, yo soy circuncidado. Mira lo que dice Pablo, Filipenses 3. A ver si está ahí, el versículo 4 dice, aunque si alguien, creo que no está, Filipenses 3:4, dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, que fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Entonces Pablo dice, es un orgullo. Y todos los judíos presumen de esto. Digo, bueno, ¿por qué? Y me doy cuenta que la circuncisión para ellos va más allá de un hecho, sino que es un pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento, que Dios le iba a bendecir y le iba a ser padre de familias. En él las familias de la tierra iban a ser benditas. Ahora, ¿por qué
¿Por qué ese pacto, verdad? No me mires mal, pero es incómodo. ¿Por qué ahí? O sea, la Biblia lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? ¿Por qué un pacto de sangre? ¿Por qué no un piercing o cómo se llaman esas cosas? Como Leslie que tiene uno ahí, ¿no? O sea, o por qué no un tatuaje, ¿verdad? Alguna vez me preguntaron, ¿por qué tienes ese tatuaje? ¿Qué significa? Ay, no, pues un ancla, ¿verdad? ¿Estuviste en la marina? No. Y yo recuerdo que cuando estaba chiquito, mi mamá me decía, nah, había una canción que decía, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y yo solamente dije, cuando sea grande, yo me voy a poner un tatuaje que sea un ancla, porque Cristo es el ancla de mi fe. Cada vez que yo vine este tatuaje, de veras, yo recuerdo que Cristo es el ancla de mi fe. Lo recuerdo porque lo tengo palpable, porque es un pacto que hice yo con Dios. Yo me voy a acordar, Dios. Y me falta aquí todavía, pero pues todavía ando batallando con algunos que no quieren que me lo haga, pero aquí va a decir el ancla de mi fe. Y eso me recuerda a mí, es muy personal, Dios y yo. Y puedo ver en las personas judías que Dios había hecho un pacto con Abraham. Le dio la bendición de ser padre de multitudes. Y Dios le dijo a Abraham, bueno, sí, te voy a bendecir, pero vamos a hacer un pacto. Y la cuestión de hacer pactos es de que Dios hace pactos con el hombre, no el hombre con Dios, pero el hombre está involucrado en cumplir una responsabilidad. Y yo creo que esa parte del pacto de Dios, del hombre con Dios, aún imagínate cuando los judíos se casaban o desposaban a alguien, tenía que ver con intimidad. El pacto de la circuncisión les recordaba que alguna vez Abraham le dijo, yo te voy a bendecir. Y ese pacto, imagínate, cuando contraían matrimonio era imposible no darse cuenta que habían hecho un pacto con Dios. Me explico, ¿verdad? Aunque suene raro y feo, pero es la realidad. Y creo que Dios quería mostrarles a los judíos que el pacto de Dios que hace con el hombre es de adentro hacia afuera y es en la intimidad del hombre, donde no podemos ver, donde nadie puede ver a tu corazón. Dios hace un pacto interior para el exterior. Me explico, la vida en Cristo es interior, no se trata de hacer, era lo que Pablo les estaba diciendo a los romanos. No es por lo que hagas, es por lo que Dios hizo. Y bueno, ya lo entendemos, hemos hablado mucho de eso, pero quiero ir a Génesis, el capítulo 17. ¿Está bien si leemos hoy? Ya que, ¿verdad? No te vayas a dormir, te reprendo, ¿ok? Te reprendo en el nombre de Jesús. Génesis 17, si traes Biblia, es muy importante que leamos porque esto es una enseñanza que, mira, nos va a abrir el entendimiento como no tienes idea. Dice así Génesis 17, gracias a Dios que ya está ahí. Dice que cuando Abraham tenía 99 años, ya está un poquito viejito, ¿verdad? El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darle una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro a tierra y después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de la multitud y de naciones, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. De generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes a toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Todo está bien. Dios está bendiciendo a Abraham. Pero ahí viene lo bueno. Entonces le dijo a Dios a Abraham en el versículo 9, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos los descendientes tendrán esa tu responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir.
todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación, y todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno, y todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Bueno, ya si tenías duda de qué era la circuncisión, aquí te lo explica, ¿verdad? Porque nos regresamos a Romanos, ¿verdad? En la iglesia había unos que, no, pero ese, ¿por qué no se circuncida? No, pues que lo echen de la iglesia. Y empezaban los hermanos, ya ves cómo son. Y Pablo les dice, ahí van otra vez. Si alguien se tiene que jactar de que es judío, fariseo de fariseos, y empieza a darles una lista, y soy yo, ustedes no. Así que cállense, y les explicaba esto. Entonces, ya sabemos que ahora los judíos, ¿por qué son circuncidados? Ahora, vamos a leer ahorita el capítulo 15, porque de todos los pactos que Dios hace con el hombre, ayer lo platicaba con un amigo, este pacto se me hace increíble. Es el mejor pacto que Dios ha hecho con el hombre. No sé si recuerdas cuando Dios habló a Adán y a Eva. Dios hizo un pacto, ¿verdad? Con ellos. Dios les dijo, van a tener todo aquí en el jardín. Les voy a poner de todo. El VIP es para ustedes. Coman, beban, hagan lo que sea, paséense ahí, jueguen y va, total, ¿no? Ahí andaban divirtiéndose los chiquillos, ¿no? Pero les dijo, no van a comer de este árbol del bien y del mal, ¿verdad? Algunos dicen que el árbol, no sé, que es una manzana, ¿verdad? Que por eso Adán, ¿verdad? Que la manzana de Adán y eso. Bueno, eso es otro tema. Pero Dios le dijo, no van a comer. ¿Y qué hicieron? Comieron, ¿verdad? Rompieron el pacto que Dios había hecho con el hombre. ¿Te acuerdas de Noé? El que Noé, bueno, ese, Dios hizo un pacto con él, dijo, bueno, ya no voy a destruir la tierra ¿con qué? Con agua, ¿verdad? Ya salió un arco iris en señal del pacto, ¿verdad? Dios siempre tiene una señal de un pacto, ¿verdad? Como con Abraham. Luego Abraham, ¿no? Te voy a hacer padre de multitudes, te voy a hacer, las familias van a ser benditas en ti, pero voy a hacer un pacto, y ese pacto ya se puso más fuerte, ¿verdad? Porque ya lo leímos. Pero vamos a ir un poquito atrás de qué más tiene para ofrecernos ese pacto. ¿Qué podemos aprender de Abraham y sus pactos, verdad? O los pactos que Dios hizo con Abraham. Y Génesis 15, el versículo 1. ¿Estás listo? No te vas a dormir, te reprendo otra vez. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te voy a proteger, y tu esposa será, perdón, y tu recompensa, la esposa será grande, ¿no? No, tu recompensa será grande. Te reprendo, lengua. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será el heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será el heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Ahí nos quedamos. ¿Te fijas que siempre Dios tiene planes para nosotros? O sea, nosotros planeamos, somos buenos para planear, no, sí, no, pues Señor, nada más 2 hijos, porque bla, 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 y al rato 8, ¿no? O hacemos cosas que creemos que son a nuestro favor, y no sé, planeamos un camino, y Dios dice, no, como le dijo a Abraham, yo tengo otra cosa para ti. Entonces el versículo 5 le dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham le creyó al Señor, y el Señor le consideró justo y debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta recompensa y como posesión.
Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro que realmente voy a poseerla? Todavía Dios nos habla y híjole, estamos inseguros. Y el Señor le dijo, pon atención a esto, ¿ok? Aquí está el meollo del asunto. El Señor le dijo: tráeme, no tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató, y luego los partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una a la otra, y sin embargo no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Antes de esto quiero orar rapidito. Señor, revélanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder dejar entrar tu palabra y que sea vida en el nombre de Jesús. Amén. Algunos pensarán, bueno, entendemos, yo entiendo, algunos que han estudiado la Biblia, que en la Biblia la ley de Moisés decía que cada año tenían que ir los judíos a expiar sus pecados. ¿Sí, sí entiendes eso? La expiación de pecados era que tenías que matar un animal, un cordero, ya sea un palomino, y llevarlo con el sacerdote. El sacerdote lo mataba y la sangre era rociada. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo entendemos todo. Eso lo dice en la ley de Moisés. El problema de aquí es que no es la ley de Moisés de la que estamos hablando, que todavía no había ley, todavía ni nacía Moisés, ¿verdad? Moisés, como dicen los hermanos, todavía no nacía, no había ley. Entonces, ¿qué rayos está haciendo este hombre matando animales y cortándolos a la mitad? Pero este era un pacto que Dios iba a hacer con Abraham. Y empecé a leer, dije, eso está interesante, cómo Dios le encanta hacer pactos, o a Dios le gusta la sangre, o Dios es un Dios así medio raro, ¿no? No sé si en el cielo va a estar pintado de negro y rayado con sangre. No, no es eso, pero hay algo en la sangre que trae vida y lo vamos a ver a través de Cristo. Pero Abraham está haciendo un pacto. ¿Cómo se le ocurrió a Abraham? Entonces, investigando, llegué a la conclusión, algunos dicen que este pacto no solamente era meramente de los judíos, algunos pueblos lo habían adoptado y los judíos creían que este pacto, fíjate cómo era el pacto, ok, ah, no sé, imagínate aquí un animal, aparte de mí, imagínate el animal, se cortaba la mitad, el pacto era que la persona se ponía en medio y miraba el animal y juraba en nombre de Dios que él iba a cumplir el pacto. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, o era la intención de Abraham. Entonces, pues tú dices, bueno, ya entiendo un poquito cómo va el rollo, cómo va la onda. Ya Abraham ya había partido los animales y ya había hecho todo eso porque iba a hacer un pacto con Dios. Pero ahí no queda el asunto. Quiero leer en Jeremías 34:18 para abrirte un poquito más el panorama. Dice, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, está hablando Dios, los partiré en dos. Ay, eso da miedo. Tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así que yo los partiré, sean autoridades de Judá o de Jerusalén, funcionarios y ya todo lo que sea, dice Dios, no me importa, los voy a partir a la mitad. Y eso ya me dio miedo. Porque Dios ya se enojó. Aquí Dios ya está enojado. ¿Por qué? Porque no cumplieron el pacto. Porque los judíos habían hecho un pacto delante de Dios, habían partido un becerro a la mitad y habían jurado por Dios algo. ¿Qué era ese algo? Si tú lees el capítulo de Jeremías completo, el contexto es de que Dios les había dicho por medio de Jeremías al rey Sedequías, le había dicho, vive Dios, que todo esclavo judío será libre. Entonces, bueno, los judíos dijeron, pues sí, está bien. Vamos a hacer un pacto hacia Dios y vamos a jurar que vamos a dejar en libertad a todos los esclavos. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, está bien, pero fíjate lo que dice un poquito atrás en el versículo 13 del capítulo 34.
Dice, esto dice el Señor de Israel: hace tiempo hice un pacto con tus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado y después de haber servido 6 años, pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo correcto obedeciendo mi palabra. Liberaron sus esclavos e hicieron pacto solemne contigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y los obligaron a ser esclavos otra vez. Entonces dice, por lo tanto, dice el Señor, ya que ustedes me han desobedecido por no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos. ¿Ya entendimos por qué se enojó el Señor? Porque hicieron ese pacto, pero decidieron no cumplirlo. El Señor los iba a partir, así como habían hecho ese pacto, partieron el becerro. Sí, así los voy a partir a ustedes, porque era un pacto que se cumplía, había una responsabilidad. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de tanto pacto? Bueno, ¿cuál es la intención? Pues resulta que así como Dios les había hablado aquí a estos judíos en el libro de Jeremías y se había enojado con ellos, era el mismo camino que Abraham decidió tomar para hacer el pacto con Dios. Ya había preparado todo, ya había hecho todo. A Dios le importan los pactos. Por si tenías alguna duda, Dios cumple sus pactos. Yo no sé si alguna vez Dios te ha dicho algo. Yo no sé si alguna vez tú has leído algo que tú has tomado en la Biblia para ti y lo has creído y no ha sucedido. Yo quiero decirte, Dios lo va a cumplir. Dios lo cumple, porque si lo cumplió en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora que tenemos entrada libre a través de Cristo? A Dios le importan los pactos. Ezequiel 18:29 dice que el alma que pecare esa morirá. Romanos 3 dice que la paga del pecado es muerte. Había un juicio y el pacto que había sido violado tenía que sufrir consecuencias. Entonces, ese pacto yo iba a tener que pagar las consecuencias. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Habiendo dicho esto, Ana, ¿me ayudas, por favor? ¿Ya entendimos un poquito acerca del pacto? ¿Sí? Sean sinceros, ¿alguien lo entendía? ¿No? No, ¿verdad? Porque a veces hablamos así como que, los pactos y esto, pero no lo explicamos. Yo quise tomarme el tiempo, aunque estés batallando con tu carne y se quiera dormir, leerte un poquito más, porque necesitamos entender el pacto que Dios hizo hace casi más de 2000 años para entender el pacto que Dios está haciendo ahora por medio de Cristo. Tú vas a decir, no, ya lo entiendo. Los judíos no lo entendían en Romanos. Querían vivir en el antiguo pacto, haciendo pactos. ¿Me explico? No, la Biblia dice, no, Abraham lo hizo, nosotros también. Y a veces nosotros estamos en el antiguo pacto. No, es que antes las cosas se hacían así. No, antes el que no se hincaba, Dios no lo perdonaba. Antes el que no alzaba sus manos, Dios no lo oía. Antes el que no venía a la iglesia, Dios no lo prosperaba. En tiempos de pandemia, ¡pum!, cambió todo, ¿no? ¿Verdad? Porque nadie vino a la iglesia y Dios se siguió manifestando en cada lugar. Antes decías, es que la presencia de Dios habita solo en el tabernáculo. En nuestros tiempos, la presencia de Dios habita en tu corazón. ¿Te fijas el enorme cambio y la diferencia, la línea tan enorme que tenemos como cristianos de un pacto antiguo que era muy bueno, pero que venía otro pacto que iba a ser mejor? Ahora vamos a regresar a ver por qué Abraham hizo este pacto. En Génesis 15, en el versículo 17, antes de eso, dice la Biblia que empezó a oscurecer y que Abraham empezó a tener miedo, porque era tan delicado el pacto que iba a hacer con Dios, que estaba en juego su vida, estaba en juego lo que él pensaba, y Abraham sabía el peso del pacto que iba a hacer. Y dice que después que el sol se puso, cayó la oscuridad.
Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el Éufrates. Y algunos seguimos sin entender, porque ese no es el meollo del asunto. El pacto se hizo, sí. El sacrificio se hizo, sí. Algunos todavía están así como que, ¿qué quiere decir esto, verdad? El changuito está así como que, no sé qué rayos me quieres decir, Antonio. Pero la cuestión de este pacto es que Abraham preparó un animal, lo partió a la mitad, lo partió como decía el protocolo. El protocolo decía que se tenía que poner en medio y jurar en nombre de Dios que él iba a cumplir el pacto. Pero la sorpresa para Abraham fue de que cuando Abraham empezó a tener miedo y como que dijo: estoy temblando, tengo miedo porque esto es peso para mí, es mucho peso. Dios dice que se apareció como una antorcha humeante. Imagínate, tú preparas todo para hacer el sacrificio y Dios es el que baja y lo hace. Imagínate que Dios, que preparamos un servicio de alabanza y adoración y Dios es el que viene y nos dice: cállense ahorita que voy a cantar yo. ¿Sí me explico? Lo que está pasando aquí es eso. Preparamos el olor fragante, preparamos el olor, preparamos la excelencia, pero Dios dice: no, ahora me toca a mí. Abraham, no hagas nada. Y dice la Biblia de que él apareció como un horno humeante y una antorcha ardiente. ¿No te ha pasado que tú haces y haces y haces y le das a Dios y le vuelves a dar? Llega un momento donde Dios te dice: ya no quiero más, te quiero a ti. Dios le mostró a Abraham que no era el pacto que le iba a dar, era lo que él iba a recibir a través de la presencia de Dios. Yo puedo entender que esa antorcha humeante en el nuevo pacto es Cristo rompiendo la cruz, rompiendo la muerte, venciendo al pecado y muriendo por nosotros para darnos libertad. Su pacto es más importante que cualquier pacto que nosotros podamos tener con alguien. Su pacto me trajo libertad. Su sangre, no la sangre de la circuncisión, la sangre de la cruz en el Calvario hizo que tú fueras libre de pecado, hizo que tus pecados fueran redimidos, fueran borrados, que fueras sanado, que fueras salvado y que estés ahora libre. Qué pacto, qué tan hermoso. ¿Qué más puedo pedir? Decir: Dios, ahora entiendo que no es por obras. Por eso Pablo les dice otra vez: ahí van los judíos. No es la circuncisión, no es el pacto, es el nuevo pacto que Dios hizo. Puedes ponerte de pie conmigo. Si alguien puede prender los ventiladores. Esta serie me apasiona, de que Dios está juntando familias, de que Dios está bendiciendo familias. Dios está trayendo familias y no solamente está trayendo, está añadiendo virtud y carácter a las familias. Yo lo puedo ver como iglesia, yo lo puedo ver. Don Jorge me decía en la semana: yo quiero servir más, yo quiero dar más. Aquí está Don Jorge y su esposa. El propósito de Dios es añadir familias a nuestra casa, es añadir fe a tu familia. No sé si te has sentido en tu familia, como hombre de familia, como padre de familia, no sé si te has sentido fracasado alguna vez. A esto ahora yo lo puedo entender porque yo no tengo una familia propia, pero tengo una iglesia que pastorear. Y ahora Dios me está mostrando esa patria, esa parte de padre, esa parte de líder, esa parte que da
Y que muchas de las veces como padre tú te vas a sentir fracasado porque no tienes nada que dar, porque no sabes inspirar, porque no tienes nada que hacer, porque ni tus hijos te hacen caso. Cuando le dices algo a tus hijos, no, para ser como tú, mejor no. Yo sé que ha sucedido. Familias están siendo destruidas porque no está funcionando como Dios diseñó la familia, como Dios creó la familia. Es Dios y la cabeza del hogar, pero en estos tiempos no hay cabezas de hogar. Entonces el sistema o lo que Dios había creado como que se está olvidando. Y es por eso que yo empecé a recordar, dije, wow, el pacto no empieza aquí. El pacto empezó con Abraham cuando Dios le dijo, porque has creído, yo te voy a bendecir. Entonces, no es por lo que tú estés haciendo ahora como padre de familia, es por lo que Dios hizo contigo. El pacto que Dios hizo contigo es, te voy a bendecir, te voy a hacer padre de naciones, te voy a hacer líder de tu casa, te voy a hacer cabeza de tu casa. Y tú a lo mejor dices, bueno, pero eso es para el hombre, y la esposa ¿dónde queda? Y los hijos ¿dónde quedan? Ahora estamos luchando porque todos quieren autoridad. En la familia ahorita todos quieren autoridad. ¿Alguien le suena eso? ¿El hijo quiere mandar? Porque ya estamos en otros tiempos, ¿verdad? No, es que ahora estamos luchando que el hombre y la mujer tienen igualdad. Sí, cómo no. Estaba leyendo que en Rusia están haciendo una bandera hetero para hacerle fuerte al feminismo. Ok, no, miren, las feministas se levantaron, pues ahora también los hombres importamos y empieza la guerra, ¿verdad? ¿Sabes que en la familia hay una guerra muchas veces? Porque todos creemos que la bendición de Dios es de nosotros. La bendición de Dios es para la familia. Y alguien me preguntó precisamente la semana pasada, ¿ustedes creen que en la iglesia haya igualdad para todos, para el hombre y la mujer? Porque veo que la Biblia dice, no, que el hombre es la cabeza, que la mujer se tiene que someter. Y eso dice la Biblia. Pero el diseño de Dios es que los dos fueran iguales. No es que uno sea más que el otro. Es que el hombre va a pastorear a la mujer y la mujer va a ser un complemento, ¿verdad? La mujer va a ser una ayuda, ¿qué? Idónea. Aunque a veces es una ayuda errónea, ¿verdad? Una feyona, ¿verdad? El pacto con Dios es que seamos una sola familia. Y eso aplica para todo. En tu familia, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en esta tierra. Que Dios te iba a hacer bendito entre las naciones, que Dios te iba a prosperar. No cambia eso y no tienes que hacer nada. Dios ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Mira, Hebreos 8, ¿me acompañas? Creo que ya no tenemos pantallas, pero Hebreos 8, el versículo 8, el versículo 1. ¿Está bien si leemos? Me voy a ir contigo para que, no sé si la cámara está bien. No importa. Hebreos 8 dice, el mediador de un nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal, ¿me ayudas a leer? Vamos aquí. Otra vez, empezamos otra vez. El mediador de que un nuevo pacto, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo que tenemos tal sumo sacerdote. Pablo le está diciendo, o sea, todo lo que les vengo diciendo, lo que está escrito desde Abraham, ahora vamos a ver el punto. El cual se sentó a la diestra de... Voy a leer mejor, voy acá. Gracias, hermanos. Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. El 3 dice, porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tengan algo que ofrecer. Ok, yo te voy a decir cuando tú leas, dame chance. Así que, ojo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, haciendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ayúdame a leer esto, el 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días y el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Había un sacerdote en aquel entonces, había alguien que les expiaba los pecados. Y el apóstol Pablo, bueno, yo digo que es el apóstol Pablo, la Biblia, no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero este autor dice que había un sacerdote que había de venir, que no tenía que ser humano, tenía que ser perfecto, tenía que ser sin defecto. Ese sacerdote es nuestro Señor Jesús. Ese sacerdote es esa persona que murió. Ese sacerdote que el mismo pacto que había hecho con Abraham, cuando Dios entró en medio y dice, ¿te acuerdas que como una antorcha humeante iba a atravesar a través del sacrificio? Él era el sacrificio. A través de él y a través de su sangre yo iba a tener una relación con Dios. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en medio de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios puso la ley en tu corazón. Ya no es una obligación, es un agradecimiento. Él está en nuestros corazones. El libro de Jeremías dice que les pondré un corazón nuevo de carne que sienta. Yo quiero decirte, familia, eres bendecida por Dios. Esposa, eres bendecida por Dios. Eres perfecta en Dios. Padre de familia, Dios te dio un liderazgo para ministrar en tu familia. Hijo, eres bendecido en la sangre de Cristo. Eres un hijo especial en Dios. Eres perfecto. Somos bendecidos como iglesia. Amamos nuestra iglesia porque Dios la amó primero. Y ya para terminar, las familias están fracasando. Estaba leyendo algo. Desde hace 3 años hay un estudio que se ha venido haciendo de familias disfuncionales. Todo el tiempo ha habido familias disfuncionales, ¿verdad? ¿Qué es una familia disfuncional? Es una familia que pierde la línea de autoridad. Es una familia donde a lo mejor está la mamá y no hay papá, donde al revés está la cabeza es la mamá, donde no hay una guía de autoridad. Y esas familias disfuncionales se están desapareciendo, se están dividiendo, los hijos están en drogas, las personas no saben, no tienen una guía. Y estaba leyendo que ese estudio revela que las familias se están desintegrando porque no hay línea de autoridad. Pero esto no quiere decir que una familia tenga éxito cuando está el padre, porque entonces ¿qué serían de las familias que no tienen padre, verdad? Y yo puedo ver que cuando nosotros seguimos la línea de la bendición de Dios, la línea del pacto de Dios, no es que alguien es la cabeza, sino que Dios es la cabeza. No es que yo tengo que obedecer a alguien para poder seguir. No, es que si Dios está conmigo, yo puedo seguir adelante. Y puedo entender que Dios bendijo a las familias de la tierra.
y a través de Cristo tú tienes una autoridad de padre. No sé si no tienes un padre, no sé si no creciste con una madre. Yo quiero decirte, Él es todo. Él es todo. Cuando tú le entregas todo y sigues el pacto que Dios hizo en la cruz, solamente descansas en ese pacto y Dios te dice: mira, no tienes papá, yo soy tu papá. No tienes mamá, yo soy tu mamá. Es que no tengo hermanos con quien convivir. La iglesia es tu hermano. Por eso les decía antes de empezar el servicio, yo quiero que hoy tú no te vayas sin saludar a alguien que no saludas. Perdóname, pero el escuchar esto a veces crea algo raro en mí cuando alguien dice: oye, ¿son algo ustedes? No, solamente hermanos en Cristo. Solamente hermanos en Cristo. Y digo, ¿qué valor estamos perdiendo en el pacto de sangre que Dios nos dio en la cruz del Calvario? Tú tienes mi sangre, yo tengo la tuya, yo tengo la de Cristo. Somos hermanos. Eso nos trae más unión que cualquier sangre terrenal. La sangre de Cristo nos unió como iglesia. Tú y yo somos hijos, tú y yo somos hermanos, tú y yo somos padres, tú y yo somos esa guía de autoridad aquí en la tierra. Gózate. Empieza a conocer a tu familia. Empieza a tomar la autoridad de padre. Hay personas, hay muchachas aquí que no tienen padre, que necesitan un padre espiritual. Hay personas aquí en matrimonios que necesitan un consejo espiritual. Mira, familia, nos necesitamos. Yo te necesito a ti. Tomemos la línea del pacto de Cristo en la cruz del Calvario y Dios va a hacer que nuestra familia cada vez vaya de mayor a mayor a mayor. Dios, gracias. Gracias por nuestra familia. Gracias por el pacto de sangre que has hecho en la cruz, Señor. Por mi vida, por mis hermanos, Señor. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Ahora eres libre en el nombre de Jesús. Ahora eres libre. Vamos, yo quiero que me ayudes a declarar libertad. Hoy en la casa hay libertad. Hay libertad para tu familia. Yo quiero decirte, Dios está con tu familia. Yo quiero decirte, padre de familia, Dios está contigo. Dios depositó un liderazgo para ministrar a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. No eres un fracaso. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad y quiere regresarte esa autoridad. Autoridad que hemos perdido en casa. Dios quiere regresarnos el gozo de la familia. Dios quiere regresarnos el gozo de la salvación. Esposa, eres amada. Esposa, eres amada. Eres una ayuda idónea, perfecta. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por cada familia. Cada familia. Oh, nos quedan algunos minutos. Yo quiero que tú tomes a tu familia ahí donde estás. Quiero respetar la sana distancia, pero si tienes a tu esposa ahí, vamos, abrázala. Vamos, si tienes a tu esposa ahí, abrázala. Si tienes a tus hijos, abrázalos. Vamos, toma esa línea de autoridad. Algunos a lo mejor se pelearon antes de venir, se agarraron a sartenazos. Yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, hay libertad hoy para las familias. Hay libertad hoy para las familias. Vamos, algunas esposas necesitan recibir ese abrazo, pero ese abrazo de parte de Dios. Vamos, abraza a tu esposa y dile: esposa, te amo. Vamos. A lo mejor a ti lleva rato que no se lo dicen. Vamos, dile: eres la mejor esposa. Te amo, me atraes tanto. Eres la más guapa del mundo. Vamos, dile, bendícela en el nombre de Jesús. Vos puedes decirle a tu hijo: gracias. Gracias por ser mi hijo. Gracias por ser mi padre. Gracias por ser familia. Oh, gracias, Señor Jesús. ¿Alguien puede dar gracias por la familia que Dios ha puesto aquí? Voltea con alguien. Ya abrazaste a tu familia de sangre. Voltea con alguien que no conozcas. Alguien que no conozcas. Juan Carlos. Alguien que no conozcas. Yo sé que hay. Ya vamos a terminar de esta manera. Tenemos algunos segundos. Ya vamos a cortar la transmisión. Pero me gustaría que vayas con esa persona y la bendigas. Sana distancia.